El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Tiene como misión generar conocimiento a través de la investigación científica básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de talento humano de alto nivel en Venezuela. Durante más de 50 años ha servido de fuente de acopio informativo en el área y es reconocido nacional e internacionalmente como un importante centro de asesoramiento, consulta y facilitador de servicios en las ramas de las ciencias físicas, químicas, biológicas, médicas, matemáticas, entre otras. El 18 de noviembre de 2014 se aprobó una ley en primera discusión en la Asamblea Nacional en la que se propone la creación de un nuevo Instituto de Investigaciones Científicas que se llamará el IBECID, que sustituirá el emblemático IVIC. Un proyecto de ley con 40 artículos, 2 disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. Además de cambiar el nombre al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, modifica su estructura académica y elimina beneficios socioeconómicos como la jubilación de sus trabajadores. Esta reforma ha generado diversas posiciones en los trabajadores del IVIC. Por un lado, los que la apoyan alegan que la ley vigente del IVIC resulta descontextualizada de la realidad político-social de nuestro país, debido a que fue redactada hace 55 años. Por otra parte, los que rechazan dicha reforma consideran que ocurriría un cambio dramático en la institución al ser sustituida por un nuevo organismo, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de los empleados, pues agrega motivos adicionales a las causales para que un investigador pueda ser removido de su cargo. Pero ¿será posible lograr acuerdos en esta situación? Descúbralo a continuación como parte de nuestras soluciones. Así es, continuamos en Soluciones y de inmediato le damos la bienvenida a Margarita Lampo. Ella es investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Muy buenos días, bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y también está con nosotros la doctora Flor Pujol. Ella es presidenta de la Asociación de Investigadores del IVIC. Doctora, bienvenida, buenos días. Gracias por estar también con nosotros y compartir esta mañana y para hablar de este tema tan importante. ¿Qué significa el IVIC en términos de producción científica para Venezuela? Margarita. El IVIC es uno de los institutos de investigaciones hoy por hoy que produce la mayor cantidad de conocimiento, tomando en cuenta que es un instituto muy pequeño comparado con las universidades. Es un instituto. Su planta es bastante más pequeña que las universidades y, sin embargo, el IVIC tiene un porcentaje muy grande del conocimiento que se produce en el país, se produce en esta institución. ¿De cuánto estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un 24% medido, por ejemplo, por las publicaciones en revistas indexadas. Generalmente una de las vías de divulgación o la vía más importante de divulgación del conocimiento son las revistas indexadas, porque ese conocimiento va a un pool, a un pool global en donde es accesible a los investigadores de todo el mundo y justamente ese conocimiento es el que se va tomando para ir aumentando y ir construyendo para luego producir lo que probablemente sea ya una aplicación de la ciencia. El instituto es responsable por casi el 24% de los artículos científicos que se producen en el país. ¿En qué áreas trabajan ustedes? Trabajamos en áreas diversas, como por ejemplo en el área de salud, en el área de ciencias básicas como matemática, física, también se trabaja en áreas ambientales, tenemos un centro de ecología, tenemos un centro de antropología que está muy vinculado a las comunidades y tenemos también algunas investigaciones en el área del agro. Es decir, que sí están vinculados con el tema de las ciencias sociales. Sí, ¿no? En efecto. Ciertamente. Este es uno de los petitorios que se hacen en esta reforma de ley, que sean incorporadas las ciencias sociales a lo que serían las labores del instituto. Ahora bien, ¿cuál es la situación de los científicos en Venezuela actualmente, de los investigadores científicos? Bueno, obviamente que la crisis financiera, presupuestaria, toca a todas nuestras instituciones.
El acceso a divisas es muy importante para todas las instituciones. Dentro de todo, el IBIC ha mantenido un aporte financiero variable, irregular, heterogéneo, pero ha existido ese aporte y el IBIC ha seguido produciendo y dándole respuestas al país, a pesar de las crisis financieras. Hay uno de los argumentos que esgrimen quienes pues apoyan esta reforma de ley que se está sometiendo a consulta pública en estos momentos, y ellos hablan de que, por ejemplo, se debe ajustar o adecuar esta nueva ley al marco normativo vigente. Ellos mencionan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. La actual o la ley vigente del IBIC, ¿está adecuada a estos instrumentos? Sí. Primero, bueno, hay una serie de estereotipos que se han manejado, ¿no? Ya se habló de la ciencia elitesca, de la ciencia inútil. Hay otro estereotipo, de que la ley del IBIC tiene 55 años, es vieja de 55 años. En el año 2000 ya fue reformada. Fueron pequeños cambios, es cierto. Okay. Y la comunidad del IBIC no está en contra de un cambio, pero ya todo a nivel reglamentario, a nivel de normas, el IBIC está ajustado a la legislación vigente. En este sentido, también pues quisiéramos conocer cuál es la percepción que ustedes tienen con respecto a esta reforma específicamente. ¿Qué están objetando ustedes? Sí. Una de las cosas que quería agregar es que no es una reforma. La propuesta que se introduce en la Asamblea Nacional no mantiene siquiera un artículo de la ley vigente. Es decir, nosotros nos preguntamos, es que no hay nada rescatable de la ley del IBIC con la cual ha venido funcionando en sus últimos 55 años y que ciertamente ha sido exitoso porque la institución es una institución de reconocimiento no solamente nacional, sino internacional. La nueva ley deroga absolutamente todo su articulado, de manera que no rescata nada de la ley. No es una reforma, es un cambio drástico, es un cambio en sus objetivos, en su visión, en su misma estructura académica. Tenemos además, y quisiéramos que lo observaran en este momento, un fragmento, unas declaraciones del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Guido Ochoa, además presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional. Él explica un poco lo que para él es el porqué de la ley. Vamos a ver estas declaraciones que él pues emitió y pues luego entonces comentamos un poco y conocemos su percepción al respecto. Vamos a verlo. Esta ley tiene 55 años y, como señaló en principio, se tiene que ajustar a lo que son las leyes de nuestro país. En primer lugar, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en segundo lugar, al Plan de la Patria. Aquí no se trata, que es una cuestión que te quiero decir, de eliminar al IBIC. Aquí no se trata de acabar la ciencia en nuestro país, sino potenciar nuestra ciencia. Eso significa, para algunos dicen, se acaba el IBIC porque se le quita el nombre del Instituto de Investigaciones Científicas. Entonces, eso no significa que cambiarle el nombre al IBIC se le cambia entonces la esencia fundamental del IBIC. ¿Cuál es la razón para pedir, como a mí no me consultaron, entonces yo voy a pedir que esa ley entonces la retiren? No. Como no quieren unirse con el pueblo, porque aparentemente eso es una condición, yo no diría de clase, sino una élite, entonces que piensa que realmente si no son ellos, los demás no tienen el poder del conocimiento en nuestro país. Si el criterio general del país es que el IBIC debe permanecer tal como está, bueno, abriremos una discusión al respecto por cuanto el Plan de la Patria dice que debe cambiar. Allí está realmente y tenemos que convencer, si debemos abrir una discusión en todo el país, por qué tiene que cambiar la ciencia en Venezuela al servicio de los intereses fundamentales de nuestra patria. Si el IBIC desarrolla una ciencia fundamentado en
en todos los elementos prioritarios del Estado venezolano, no tiene por qué tener ningún temor. Cabe destacar que alguna comunidad de científicos que también laboran en el IBIC pues aprueban o digamos apoyan esta reforma a la ley, como se le está llamando. Sin embargo, ustedes pues defienden que prácticamente es una ley totalmente nueva porque no rescata ningún artículo de la ley vigente. Ellos pues intentamos contactarlos, intentamos tratar de que algunos de ellos vinieran al programa en representación de este grupo para defender su punto, pero pues al no obtener respuesta optamos por esta otra opción. En todo caso, ¿cómo perciben ustedes, cómo reciben este tipo de declaraciones, estos argumentos que dan de repente este grupo de personas, de investigadores, muchos de ellos, para proponer este cambio en la ley? Bueno, oyendo las declaraciones del diputado Guido Ochoa, quiero recordar de que él, a raíz de, digamos, la manifestación de protesta que ocurrió en la Asamblea de Trabajadores en el IBIC, donde se observó una abrumadora mayoría rechazando esta ley impuesta, tuvo que desplazarse este diputado al IBIC y lo invitamos a conocer el IBIC porque él nunca ha estado en los laboratorios del IBIC. De alguna forma hay una descalificación hacia la actividad que se hace el IBIC sin saber de que el IBIC sí no está de espalda en las comunidades. Y eso le extendemos de nuevo, como se lo hemos hecho ya en esa vez que asistió, una invitación para que conozcan lo que se hace en el IBIC. ¿En qué puntos ha sido polémica esta reforma? Sí, bueno, primero porque es impuesta y en el IBIC hay tradición. En el 2000, cuando se reformó la ley del IBIC, en el año 2000, se discutió en el IBIC. En el 2004, cuando se aprobó el reglamento del IBIC, hubo comisiones intergremiales y se hicieron propuestas de reglamento. Y después, bueno, apareció en Gaceta Oficial el reglamento 2004. ¿Fue este un proyecto de reforma en consulta entonces? No, en este caso sí, los otros no. Digamos, siempre había venido, digamos que después se plasme el reglamento que aparezca de la voz de esta asamblea, no forzosamente es el reflejo, pero en todo caso nunca había venido una ley que ni siquiera tiene una autoría. La conocemos de que Guido Ochoa es quien la introdujo, pero ni siquiera se sabe quién es la autoría, de quién es la autoría intelectual.